Núñez, Disculpe, profesor. ¿sí? Mi compañera Caro me dijo que tiene problemas con su internet, pero Ok, que cuando le llegue su internet en inmediato se conecta. muy bien. Gracias. Sí, Olivos, Olvera, Esperen, voy. Pérez, ¿Dijo Olvera, perdón? Presente. Presente, profe. Pérez entonces déjenme ver en qué me quedé. Ramírez, Ana Karen, Karen, Ramos, José Alberto, Olivos, Pedro, ok. Ramos, José Alberto, Romero Pérez, Presente, maestro. Suárez, Torres, Presente, profesor. Yáñez, Presente, profesor. Yescas presente, profesor. y Zárate, Natalia. Presente. Muy bien. Profe, también para decirle que también Karen Palma está en el recorrido. Palma, Karen Palma. Ay. Ah, la otra Karen. Sí, Ok. gracias, profe. No, de qué, al Profe, contrario, disculpe, a ustedes. Sí. yo llegué unos minutos, creo que tardé y ya me había pasado. Soy Cristian Alexis Mon- Moreno Mondragón. Moreno, Mondragón. Ok. ¿Alguien más? Gracias. Olivos Arenas Pedro. Olivos. Ok, ya también, ya te anoté. ¿Nadie más? Bueno, pues estábamos con esta parte de la persona y el ser humano. Ok. Pues entonces vamos a ver esta parte de lo social y lo cultural. Marcar esas diferencias. Bueno, antes de empezar, dice aquí, bueno, ¿cuál sería la diferencia entonces, de acuerdo a lo que ustedes han entendido y a veces han buscado en otras fuentes, la diferencia entre un ser humano y una persona? Que, bueno, yo podría decir que el ser humano es tal cual como que el concepto biológico eh, Muy bien, y tal cual persona es pues con quien, bueno, sí, lo que te formas conforme a lo que vas pasando en ah, la vida. ok, muy bien. Nada más que ya no vi quién me contestó porque aquí no apareció en la pantalla. Ah, soy Melanie, Perdón. Melanie Chávez. Ok, por ejemplo, los chimpancés, cómo se organizan socialmente, cómo están agrupados en lo que serían una especie de clanes y cómo también atacan a otros grupos con tal de extender su dominio territorial. Podríamos entonces pensar que esos seres vivos, esos animales, pues también están en un proceso evolutivo. Eh, Sin embargo, se puede decir que lo más aceptado hasta ahora, o lo que sigue marcando una diferencia, es que el hombre hace cultura. Los mismos chimpancés también construyen herramientas para obtener alimentos. Entonces, hay algo muy similar. Podríamos pensar que están en ese proceso de evolución. Pero quedándonos únicamente con el ser humano, pues dice el avance que ha tenido culturalmente, todo lo que ha construido hasta ahora, marca una gran diferencia. Eh, Esto nos ha llevado a pensar que los humanos solamente hemos evolucionado gracias a la cultura. Dice, solamente la cultura es lo que nos ha permitido llegar a ser lo que ahora somos.
Por eso ese debate, ¿es natural o es artificial? Vamos a ver que hay cuestiones naturales que obviamente vamos a compartir con el resto de los animales. Por ejemplo, el proceso digestivo es algo muy similar al que realizan los animales. También los animales tienen que alimentarse para sobrevivir, el ser humano también lo hace. Y bueno, esto es algo que compartimos con el resto de ellos. Sin embargo, dice en lo cultural, bueno, ahí va a haber una gran diferencia. El hombre puede resolver una raíz cuadrada si está preparado para ello, construir una catedral, hacer otro tipo de actividades que son típicas del ser humano. Un animal difícilmente, bueno, va a ser imposible que realice simplemente una operación de aritmética. Podemos ver que construye refugios, sí, pero pues no con el grado de complejidad en cuanto a cálculos de resistencia y demás que hace el hombre. Hay ciertas comparaciones, dice, pero definitivamente la cultura que el hombre ha construido es algo que lo va a distinguir del resto de los animales que tal vez actúen por instinto. Por esta razón, bueno, vamos a ver que hay una serie de procesos que han permitido esta evolución del hombre. Por un lado está el proceso de humanización, así con U, que consiste en explotar nuestras capacidades cognitivas, qué tanto conocimiento podemos desplegar para comunicarnos y para entender el mundo, para comprender qué es lo que nos rodea. Sin embargo, este proceso de humanización no hubiera sido posible sin la hominización, con O, que permitió obtener la capacidad cerebral necesaria. Entonces estamos hablando de dos situaciones en el que confrontan otra vez lo natural, o para poner el orden, lo cultural, que es la palabra que está en rojo, humanización. A través de ese conocimiento nos adaptamos a la sociedad, nos adaptamos al mundo, conocemos, experimentamos, aprendemos, pero que ha sido posible gracias a este proceso que está ligado con la parte natural del hombre, la hominización, la evolución desde los ancestros hasta el Homo sapiens. Son dos partes que se complementan. Y por eso viene esta pregunta. ¿Hasta qué punto esta observación es cierta? ¿Hasta dónde, si no hubiera evolucionado biológicamente el hombre, hubiera podido desarrollar esa capacidad de conocimiento y de comprensión del mundo? ¿Hasta dónde hubiera sido posible? ¿Ustedes qué opinan hasta aquí? Entre un ser intelectualmente inferior, como en este caso fueron los neandertales, y un ser intelectualmente superior, que es la niña Cromañón, y cómo ese proceso de aprendizaje que ellos veían largo, así como va contando la historia, pues se desarrolla muy rápido en la niña. Ellos no entienden por qué. Simplemente si ven que en su aspecto es diferente, en su aspecto físico, pero no entienden por qué es que aprende tan rápido las cosas. La adoptan como parte del clan y bueno, de ahí se desarrolla toda la historia. Pero sería, aunque de manera ficticia, sería ese momento en el que se ve cómo la hominización, pues sí ha permitido que después el hombre pueda crear muchas cosas. Y bueno, aquí lo que dice, probablemente si nuestra biología no hubiera avanzado, nunca habría existido cultura. Sí, pues no se explica esta situación sin que se tenga la capacidad cerebral suficiente. Ok. Y en este caso, resumen diciendo que somos un producto de la biología, ¿sí? Parte de esa evolución, pero también de la cultura, porque también la cultura ha progresado. Y como producto de ese intelecto, pues ambas son, al final de cuentas, algo que nos tiene aquí en este momento. Biología y cultura entonces van a ser necesarias y van a ser determinantes mutuamente.
una y otra, bueno, se van complementando. Y si un ser humano, dice aquí, creciese sin cultura, que fuera tan solo fruto de la biología, carecería de cualquier capacidad humana. ¿Por qué les pongo esta fotografía? Hay algunos casos que se han conocido en la historia, en los últimos años, que hablan de personas que han encontrado perdidas en la selva, en el bosque, que crecieron, de alguna manera pudieron sobrevivir, pero crecieron aislados de el resto de las personas. Cuando los encuentran y tratan de integrarlos, pues resulta que son diferentes y no comprenden muchas de las cosas de los conocimientos, de las actitudes, de habilidades que se necesitan siempre sobre sus pies, andaba apoyado también sobre sus manos, trepaba a los árboles, no podía hablar el idioma de estas personas en donde trataban de integrarlo. ¿Y por qué creció así? Bueno, porque, según te dice, creció aislado del resto del mundo. ¿Cómo pudo sobrevivir? Eso no lo entienden o no lo entendían aún, cómo pudo hacerlo, pero ni tampoco ya investigué si es que se pudo adaptar a ese grupo de personas, si pudo interactuar o definitivamente pues no pudo hacerlo. ¿Cuál fue la suerte de esa persona? Pero es una muestra de cómo si una persona permanece aislada, pues difícilmente después puede integrarse a esta cuestión social. Entonces, como que le faltó esa parte inicial de la cultura. ¿Algún comentario sobre esta parte? Yo, profe, había visto que había una civilización en una isla, creo que era cerca de, no sé, la verdad no me acuerdo qué país, era como Chile o por allá abajo. Ajá. Y pues nada más es como, ¿qué distingue a esas personas como de los humanos civilizados? Supongo que, bueno, es la civilización, ¿verdad? Pero es que Ajá. como son como pues la misma especie que nosotros, ¿no? Pero claramente se ve que no tienen el nivel de empatía que una persona como normal, avanzada tendría. Ok. Entonces, que, o sea, esas personas se podría decir más que son animales que humanos. No, definitivamente no. Ok, en Brasil, gracias, Pedro. Ellos tienen un nivel de cultural diferente. Tienen un grado, si queremos aplicar la palabra civilización, distinta, tal vez inferior, comparado con lo que nosotros tenemos, lo que nosotros conocemos. Pero definitivamente no pueden utilizarlo para cortar. Tal vez se dieron cuenta porque le pasan la mano y se cortan. Se dan cuenta que tiene filo y entonces pues lo aplican a otro objeto y ven que efectivamente causa el mismo efecto y de ahí empiezan a aplicarlo. Puede ser, no hay un escrito que diga con exactitud qué pasó, pero podemos imaginar que eso ocurrió. Por accidente se fueron dando las cosas. Y entonces los demás igual, él muestra lo que encontró, muestra lo que hace y los demás empiezan a imitar. Empieza entonces ese proceso de conocimiento hasta grados mucho más complejos de un conocimiento empírico por esa práctica que se tenía, a tratar de explicar con más detenimiento, con más detalle qué ocurre, por qué pasa eso. Se va desarrollando ese conocimiento objetivo o científico como le conocemos ahora. Pero también había un tercer conocimiento que es el conocimiento dogmático, que tiene que ver con lo sobrenatural. Aquello que no tenía explicación, pues se vinculaba con un dios. Y por eso la cuestión politeísta, ¿no? ¿Por qué caen los relámpagos? Ah, es que hay un dios que los envía, los arroja a la tierra. ¿Por qué la tierra es fértil y otra no? Ah, bueno, porque en esta tierra ocurre algo que tiene que ver con el dios o la diosa de la tierra. Y así, no había una explicación todavía, no había conocimiento suficiente para explicarlo,
pues es causa sobrenatural. Y así se fue el proceso hasta que el conocimiento científico empieza a desplazar a los anteriores. El dogmático definitivamente ya no tiene cabida, aunque se sigue presentando en algunos lugares, pero ya su dominio ya no es tan amplio, ya es mínimo. El empírico se mantiene, sí, porque la experiencia sigue siendo fuente de información y de conocimiento, definitivamente. Pero ahí es parte de cómo se fue dando ese proceso. Por eso, regresando a estos pueblos, pues tal vez tengan un grado de progreso muy rezagado comparado con el que nosotros tenemos, con el que conocemos. Ok. Les voy a pedir de favor, ahorita voy a cortar esta sesión antes de que nos diga que nos quedan 2 minutos. Voy a abrir una nueva y continuamos entonces con esta parte de la naturaleza humana. ¿Ok? Entonces, cierro esta y abro una nueva, les mando el vínculo. Cada una de estas áreas trata de aportar una explicación a lo que es la naturaleza humana. Hay diferentes teorías. La primera que tenemos aquí es la teoría del evolucionismo, en el que Darwin pues explica que nuestra naturaleza es resultado de un proceso de evolución biológica. Un tanto con lo que preguntaban ustedes, ¿a qué se debe esa cuestión de las tribus del Amazonas que tengan una forma de vida diferente? Darwin dice, bueno, es proceso de una evolución biológica. Probablemente ellos ya tengan una evolución similar a la nuestra, pero en cuanto al conocimiento que tienen, no es el mismo. Y además, al permanecer aislados, pues, carecen de ese intercambio de experiencias con otros pueblos. Después está el conductismo. Esto tiene que ver más con la cuestión de la psicología, ya que rechaza la existencia de los instintos del ser humano y la conducta se apoya en otra situación. Este autor Skinner sostenía que la cultura es la que nos hace comportarnos tal como lo hacemos. Es decir, que no vale toda la carga genética que tengamos, que no vale nuestras ideas, la herencia genética, las habilidades, las destrezas, no. Dice, todo eso se va a dar, se va a desarrollar por la cuestión cultural, por el contacto con otras personas, por la influencia del medio ambiente que te rodea. Ese es el conductismo, algo que te estimula a actuar de cierta forma. ¿Profe? Por eso sí. Bueno, una pregunta. Si no me equivoco, Skinner era el que había trabajado con su hijo con el experimento respecto a las ratas ay, bueno, no me acuerdo cómo se le decía, pero era específicamente eso de que el entorno influía debido a que pues el bebé como tal no le tenía miedo a las ratas ni nada de eso y se la pasaba como que jugando con ellas hasta que él, digamos que hizo que las ratas lo fueran mordiendo y fue por eso mismo que, digamos que el pensamiento del bebé fue razonando que si veía una rata lo iba a morder y por eso mismo se tenía que alejar. Ajá. Sí era él, ¿no? Me parece que sí, porque hubo, no recuerdo exactamente qué científico fue, uno de estos, que se dedicó a hacer eso con su hijo, y me parece que al final lo tuvo aislado y haciéndolo o inculcándole estas conductas, que el hijo terminó suicidándose, me parece, cuando ya trataron de integrarlo con el resto de las personas. Lo voy a buscar para ver este caso, porque sí, en la ciencia
fue muy sonado esta situación que experimentó con su hijo y después el desenlace, pues, trágico que hubo por esta situación. Sí, Sí, profe. Omar, perdón, sí, Melanie. Primero Melanie y luego Omar. Pues básicamente yo iba a decir eso, porque pues de ahí afuera no se puede comparar como con Pavlov o otra cosa. Ah, no. Voy a buscar si fue exactamente él el que desde bebé experimentó, incluso le costó el divorcio después cuando la esposa dijo que ya era demasiado lo que estaba haciendo con la criatura. Y cuando pues ya queda, se lo quitan para que ya deje de utilizarlo como conejillo, pues esa persona inadaptada, pues no tenía las condiciones suficientes, termina suicidándose. Lo voy a buscar porque sí, lo leí hace poco. Déjenme ver si puedo conseguir esa historia para la siguiente ocasión. Es parte del conductismo, como dice, la cultura es la que te dice que o te forma. No es así, la cultura no puede tal cual. Y después esto pues se observa mucho, estos estudios del conductismo se van hacia la cuestión laboral, cómo manipular a los empleados y otras situaciones que ahí se empezaron a estudiar. Está esta otra teoría de la etología. Estudia el comportamiento de los animales en su medio natural y hace a un lado la dimensión cultural. Es como tratar de ver de dónde o cómo es que surgió el conocimiento y la evolución en el hombre, cómo se fue dando. Y sobre todo hace alusión a esta científica que vivió muchos años conviviendo con los chimpancés. No recuerdo el apellido, Godard, me parece que es. Prácticamente toda su vida después de concluir su carrera profesional la dedicó a observar los chimpancés y cómo es que se organizaban, cómo es que vivían. Y después de ahí trasladar esas observaciones, ese estudio, a compararlo en lo que debe ser la naturaleza humana. Es una comparación entonces entre la situación que tienen los animales, parecidos, en este caso similares al hombre, los antropoides, los chimpancés, y lo que fue en algún momento el desarrollo del ser humano. Sí. Perdón, ¿alguien iba a comentar? Ajá, ajá, ajá. Ok. Entonces aquí así es, lo que podemos ver, lo que les decía al principio, sí, no, sí al principio y también en la clase pasada, porque vimos un ejemplo como en el que se dice que el hombre es un ser racional, que esta característica lo distingue del resto de los animales, que algún filósofo los clasificaba o los llamaba bestias. Sin embargo, vamos a ver que el resto de los animales también deben de estar pasando por un proceso evolutivo y también empiezan a desarrollarse. Por ejemplo, los chimpancés, ¿por qué comparar a los chimpancés con los seres humanos? Bueno, se dieron cuenta, ya les decía, cómo se organizan
cómo se organizan los chimpancés, cómo es que incluso se agrupan, cómo se atacan entre ellos, como si se declararan la guerra entre los diferentes grupos a extender su territorio, cómo construyen herramientas con las ramitas, con las mismas piedras para obtener su alimento, para alcanzarlo, si no lo pueden obtener inmediatamente. Esa es la cuestión de la etología, el comparar para tratar de entender cómo es que el hombre ha ido evolucionando. Entonces aquí tenemos pues dos muy ligadas a la cuestión biológica, la de Darwin y esta de la etología. En cuestión de la psicología pues está esta parte del conductismo. Está otra más, la sociobiología. Dice, habla de una biología evolutiva para tratar de explicar la conducta desde la interacción entre los genes del individuo y el ambiente que los rodea. Entonces aquí es como tratar de ver la parte natural, la parte genética, pero también cómo empieza a influir la parte del medio ambiente, el medio ambiente o el medio social. Dice, el ser humano nace, aquí lo que le llaman una tabula rasa, así como que es un cuaderno en blanco, un cuaderno nuevo, en el que se puede empezar a llenar de datos. Entonces, primero no está sujeto a ningún condicionamiento, simplemente es esa persona, ese ser que empieza a vivir, empieza a tener experiencias, empieza a aprender. Y algo muy importante, hay que ver que el medio que le rodea, el medio social, puede ser un factor que lo lleve a desarrollarse de una manera positiva e incluso negativa. Lo que veíamos en otro momento como esos factores económico, político, social, cultural, que pueden afectar el desarrollo de una persona. Esa es la sociobiología. Entender, reconocer la parte de la genética, reconocer que ese ser que recién nace va a aprender, trae una carga genética importante, pero el medio que le rodea es importante también para que aprenda, para que se desarrolle. Está esta teoría de Dilthey, de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es una sola persona, se le conoce a este científico. Ellos niegan que el comportamiento o las capacidades obedezcan a rasgos o genéticos. Ellos desechan la parte de la genética. Dice, el hombre se debe a su historia. Se entiende como algo vital y biográfico, es decir, algo muy parecido a lo que plasmaba Piaget, dependiendo de los grados de madurez, como el hombre va a desarrollarse. Cada ser humano, dice, es de una determinada forma en función de las experiencias que ha vivido y de las circunstancias de su existencia, de su historia como persona, es de donde ha desarrollado ese comportamiento. No son sus genes. Dice, aquí lo único que cuenta, dicen Dilthey y Ortega y Gasset, son sus experiencias, lo que le permite desarrollarse. Entonces, como ven, pues el debate continúa. Sí. Ujú. Ah, ok. No es porque se haya vivido.
Ok, es como una reacción, como parte de ese instinto de supervivencia. Ok. Y bueno, efectivamente, bueno, todo eso es parte de ese debate. Hay otras dos teorías más. La psicología evolucionista, que explica el comportamiento humano y de los primates, aquí otra comparación, mediante mecanismos psicológicos que se van modificando durante la evolución. Entonces, a partir de esa comparación es como tratan de explicar por qué el hombre se desarrolló más rápido que el resto de los antropoides. Dice, nuestro cerebro es fruto de la evolución, nuestra conciencia y nuestra conducta, que son producto de que las mismas al final también son por parte de ese intelecto que tenemos. Están dotadas de un diseño funcional y estructural, es decir, como que es recíproco. Evoluciona el cerebro, pero también al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de y entendiendo más nuestro entorno y vamos modificando conductas. Para finalmente, para ya no extendernos tanto en esto, pues está la genética conductual. Es una otra parte de la psicología. ¿Qué trata de explicar? Pues el comportamiento a partir de los genes, aquí reconoce la parte genética, pero también del entorno, el entorno que es determinante, por lo que llega a tres conclusiones. Así como que trata de poner ya un límite a toda esta discusión. Uno, los rasgos humanos de conducta son heredados, aunque depende de cada uno su desarrollo. Están ahí latentes, algo como lo que acaba de mencionar Omar. Ahí están ocultos, pero no se despliegan tal vez si no necesitamos utilizarlos. Dos, la influencia de la familia es mínima en cuanto a cultura, valores y destrezas, pero es muy importante la influencia de la familia. Aunque dicen después va a pesar más el grupo de amigos en la formación de la personalidad. La familia da las bases, pero hay grupos que son parte de esa convivencia y de ese desarrollo de la persona que van a participar más en la formación de ese ser. Y el número 3 dice, la mitad de los rasgos de conducta no obedecen ni a la educación ni a los genes, sino eso que traemos guardado, parte de la genética y que se despliega, todo aquello que aprendemos como parte de la educación, sí van a ser parte de ese proceso de desarrollo en la conducta, en el comportamiento. Pero podríamos pensar aquí que lo que quieren decir es que la decisión es de cada persona. Ahí entra esta parte de la libertad, de la voluntad para hacer las cosas. No quiere decir que todo mundo tal cual le indican cómo deben de ser ciertas conductas lo va a hacer, sino que es ella misma la que va a decidir qué hacer y qué no hacer. Y hasta ahí está esta parte sobre las teorías de la naturaleza humana y cómo ese debate pues se va dando hasta estos espacios. Y si esta cuestión de la influencia del entorno es importante, pues entonces vamos a ver que la cultura es necesaria para el ser humano. Es necesaria porque nos ayuda a identificarnos, a integrarnos con un grupo social, a identificarnos con una serie de elementos, de rasgos que son parte de eso mismo, de las tradiciones, de las costumbres, de la forma en que se organiza nuestra sociedad. Todo es parte de la formación de una persona. Ese conjunto complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y demás capacidades y hábitos que se adquieren por el ser humano como miembro de una sociedad. Eso es importante. E incluso, pues dentro de ese proceso de socialización, es como vamos a podernos adaptar a una comunidad para poder vivir dentro de ella. ¿Qué se aprende ahí o qué características tiene este proceso? Pues se aprenden los patrones culturales, los valores, las conductas que son aceptables, aunque sabemos que al final depende de cada uno de nosotros que se ejecuten o no. ¿Cómo interiorizamos todo ese aprendizaje, todos esos elementos? Esto nos va a permitir una estabilidad psicológica porque nos sentimos protegidos, nos da seguridad, nos sentimos integrados, somos parte de un grupo.
Y esto pues lo que hace es que estemos en un contacto constante con otras personas, que sigamos teniendo experiencias, que sigamos aprendiendo y formando nuestra personalidad. Hay varias etapas, sí, la socialización primaria que se da en la familia, la secundaria que se da en otros grupos, escuela, amigos, a los que les interesa pues la iglesia, el trabajo, etcétera. Pero también hay un proceso de resocialización. Los migrantes que van a Estados Unidos pues tienen que aprender otro tipo de costumbres, otro idioma, y entonces se adaptan a otro tipo de cultura. Y también hay quien dice, pues la cultura que tanto influye, así como veíamos, no, que la cultura es más, que la biología es menos, pues la cultura va a influir en la personalidad, parte importante en la formación de una persona. Para algunos dicen, la cultura nos hace iguales, así como si fuéramos piezas de, exactas, si fueran reproducciones. La cultura nos permite ser diferentes, pues también habrá otras culturas en donde habrá mayores libertades para la formación de personalidad. ¿Dónde nos hace iguales? Bueno, si vemos el ejemplo de Corea del Norte, en donde todo el mundo tiene que vestir de cierta forma, comportarse de cierta manera, evitar algunas costumbres, hasta el corte de pelo del líder de esa nación, y si lo cumplimos tal cual, no hay ningún problema. Si por ahí algo violamos en cuanto a lo que está impuesto, pues ya nos vamos a ser acreedores a un castigo. Entonces serían dos formas de ver la cultura y el individuo. Y bueno, dice la cultura moldea al individuo mediante pautas obligatorias que deben de seguir. Sí, hay algunas cosas que son obligadas. Esas pautas no son inamovibles, aunque con el tiempo, bueno, sí pueden modificarse un tanto, pero no al corto plazo. Y se dice, y de aquí que empiece esta pregunta, este cuestionamiento, ¿realmente somos libres? Si existen esas normas culturales predeterminadas, pues al final podríamos decir que sí, porque depende de nuestra voluntad, nuestra libertad, que podamos ejercerlas o no, aunque sabemos que hay cosas que van a ser mal vistas. Y bueno, aquí hay otros pensamientos más, para el de Freud, que afirma que somos o deseamos ser libres y hacer lo que nos viene en gana, pero si caemos en eso, podemos caer en excesos. Por lo tanto, la sociedad debe de poner límites para frenarla. Sobre todo, algo muy recurrente en Freud, dice sobre todo cuestiones sexuales. La sexualidad es algo que tiene que limitar. Está otro pensador que es Marcuse. Él menciona que la civilización es represora, o sea, no nos deja ser tan libres como que pudimos creer. Se busca siempre la felicidad, pero la felicidad está subordinada a ciertas situaciones, al trabajo, a una vida en pareja, incluso también habla de la vida sexual, y por eso dice, las leyes y el orden es lo que limita esa aspiración de la felicidad. Y déjenme ver si había aquí otro más. Está Habermas. Él dice, la supervivencia es cultural, aunque parezca ser solo biológica. O sea, siguen en ese mismo debate, ¿no? Entonces dice, el ser humano ha de socializarse para convertirse en ser humano. Y esa socialización se produce en tres ámbitos: el trabajo, el lenguaje y la política. Esos tres aspectos para Habermas son importantes. Entonces, como ven, pues la discusión no termina. Y por lo tanto, dice, el individuo no se implica en decisiones de su comunidad, no se siente en su punto de vista que cuente demasiado en la actualidad, porque ha habido toda una serie de modificaciones que lo llevan a perder esa identidad. Para pensadores como Marcuse, en la actualidad hay como una crisis en la sociedad. Se ha extendido tanto y se ha exagerado tanto, se ha abusado tanto de estas situaciones de limitar a las personas, pues que en la actualidad empieza a haber esta inadaptación a la sociedad.
hay diferentes formas ya de ver las cosas. Las nuevas generaciones no aceptan tan fácilmente la cultura tradicional y buscan otras opciones con que identificarse. Para algunos, pues los pueden llegar a nombrar inadaptados, grupos marginales, en fin, hay situaciones que empiezan a generar crisis en la actualidad. Y sin embargo, pues vamos a ver que al final de cuentas, pues la cultura es algo de lo que no se puede prescindir. No es tan fácil cambiar las reglas en un grupo social, en una sociedad, perdón. Puede haber flexibilidad, puede haber sociedades que son férreas, estrictas, rígidas, pero al final de cuentas la cultura ya es parte de lo que nos forma, de lo que nos permite un desarrollo, independientemente de toda esta cuestión de el debate, de la ideología, de la cultura. Al final sigue siendo un aspecto muy importante e interesante para que nos podamos desarrollar. En la actualidad, ¿de qué nos hablan? De un relativismo, ese relativismo que nos hace pensar que podemos hacer lo que nosotros querramos, porque ni hay cosas buenas ni malas, sino simplemente lo que me conviene. Hay un individualismo muy, muy marcado en el que veo a los demás como simples objetos sobre los que hay que pasar para lograr mis, eh, mis metas. Y otro tipo de situaciones que se dan, que desafortunadamente, más que llevarnos a un desarrollo humano pleno, pues lo único que hacen es manipularnos. Y es ahí donde se debe de romper, donde debemos de replantear esta situación, sobre todo ustedes, hacia dónde nos llevan o hasta dónde verdaderamente tengo que manejar mi desarrollo como ser humano, hasta dónde debo de ser crítico y darme cuenta los excesos o la manipulación de la que estoy siendo objeto y no me había dado cuenta. Es por eso esa situación y lo que con todas estas discusiones que hay entre las diferentes teorías, entre los diferentes pensadores, de lo que debe de ser el desarrollo humano. ¿Es importante la sociedad? Sí. ¿Es importante la cultura? Sí. ¿Es importante la parte biológica? Definitivamente. Pero para ello, pues también hay que tener esa parte crítica, únicamente dejarnos llevar por las diferentes posturas y lo que nos ofrecen los estudiosos de estas áreas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, profe. Ok, bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que aprendieron el día de hoy? Bueno, pues, tal vez un poquito de que, pues, mucho de lo que somos nosotros es en parte a la genética, pero también afecta demasiado a la cultura y dónde nos desarrollamos y cómo, ¿no? Ok, muy bien. Ulises. La importancia de la humanización. Ok, ¿por qué es importante la humanización? ¿O creen que es algo que se va dando de manera espontánea o alguien interviene ahí para manipularla? Siempre intervienen, ¿no? ¿Por qué? ¿O cómo es esta parte de la Pues en intervención? este caso, bueno, siempre son adoctrinamientos, ¿no? Ok. En el último pedazo de que estaba hablando usted, estaba Ajá. diciendo que somos libres, pero realmente yo creo que no somos libres, ¿no? Si nos damos cuenta, actualmente dependemos de un celular, nuestro estado de ánimo depende de un celular, o sea, si no tiene pila el celular, nos sentimos como sacados de la realidad, o nos sentimos perdidos. Aislados, ¿no? Si no tenemos contacto con nuestras redes sociales, igual nos sentimos de esa manera. Entonces, yo pienso que ya no somos libres, o sea, estamos en un adoctrinamiento de cómo vestirnos, qué música escuchar, entonces, y entre otras cosas más, ¿no? Ok. ¿Alguien más? A ver qué piensa.
Kenny Guerrero. Sí, maestro. Ajá, ¿con qué te quedas? ¿Qué aprendiste hoy de lo que vimos? Pues de que, bueno, como había mencionado usted de la evolución de los animales a la convivencia con el ser humano, Ajá. también creo que uno de mis compañeros mencionó algo sobre cómo algunos animales que se pueden domesticar han adaptado como que, bueno, que se tiene la teoría de que pueden adaptar como que el pensamiento de un niño Ujú. o como seres humanos que han vivido toda su vida con animales, cómo adaptan como que sus actitudes, ¿no? De los animales, como sus instintos, su forma, Ajá. su comportamiento y todo eso. Ok, incluso hay quien dice que los perros han aprendido, bueno, han podido desarrollar este movimiento de alzar las cejas, cosa que los lobos no pueden hacer, y que Sí, eso es, incluso también se han visto videos de animales ya pudiendo hacer gestos, o sea, como de gatos, perros, o no me acuerdo qué otra mascota también han aprendido a realizar gestos. ok, que sería para tener ese contacto con los seres humanos. Profesor, Sí, Víctor. en ese aspecto no puede ser de que ellos los hayan aprendido observando, por ejemplo, a sus dueños. Por ejemplo, nosotros cuando éramos pequeños, bueno, así en la civilización, pues nos iban enseñando de cierta manera que ¿cómo decir? Nuestros comportamientos, como ser educados, Ajá. de cierta manera, cómo comportarnos con la sociedad. Entonces, ¿qué tal si tan solo ahorita que mencionaron sobre las mascotas, qué tal si es porque lo han observado de nosotros? Pudiera ser. Es algo, habría que preguntarles a quienes se han dedicado a hacer ese tipo de estudios, si es que tienen una causa del por qué hacen eso, tienen ahora esa capacidad de movimiento, ¿no? Para gesticular. De, de hecho, por lo que menciona Víctor, Ajá. me recordó algo que, bueno, ahora están sacando como tapetes con botones y palabras para que los perros o gatos le hablen a los dueños y le pidan que, bueno, les digan qué es lo que quieren y los animales hasta saben qué significa cada botón. Así es. Bueno, son parte del contacto que se tiene con los humanos y cómo también aprenden. Ok. Incluso cómo los humanizan de cierta manera, ¿no? Como que ya hay personas que a sus mascotas ya tal cual los tratan como si fuera un bebé. Así es. Que hasta los llevan en su carriola y todo el rollo. O sea, no digo que está mal. O sea, Óyeme, con mis perrijos no te metas, ¿sí? cada quien es libre de hacer lo que quiera. No, Pero pero a veces, perdón, pero a veces sí también se les limita en algunas cuestiones que ya ellos traen por naturaleza y que puede afectarles, ¿no? A lo mejor el que les pongan zapatos, porque dicen, empieza a ajá, en esos afectar sus aspectos. almohadillas, ¿no? De sus patas. Ajá, que hasta les ponen sus calcetines. O sea, no estoy diciendo que está mal y que dejen de hacerlo. No, 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 no. O sea, yo también a mis mascotas igual pues les pongo ropita, ¿no? O sea, Sí, les pone su es un suéter. ejemplo de cómo de cierta manera también como que también influye en cómo tratas tú a los seres vivos. Así es. Hasta dónde puede llegar esa influencia y que incluso no nos damos cuenta que puede llegar a afectarles por ya su naturaleza que tienen. Efectivamente, no quiere decir que esté mal. Hay quien tenga ese gusto por hacerlo, hay quien no, hay quienes nos limitamos a lo mejor a abrigarlos cuando empieza la temporada fría, ¿no? Les ponemos su suéter o algo. Pero a veces dicen, sí, el consumismo nos lleva al extremo de que ya exageramos y podemos llegar a afectarles su propia naturaleza, como esta cuestión de el que utilicen zapatos los perros. Tal vez en el caso de los perros de rescate sea diferente porque evitan que se lastimen, pero ya para una vida diaria, pues sí ya estaríamos cayendo en otro tipo de situaciones. En esta cuestión de Profe, las mascotas, ¿no?
Ajá, sí, Alex. Sí, por ejemplo, el otro que se hizo tendencia también de que querían hacer sus mascotas que igual fueran veganos, igual que las personas, que no comieran carne y todo eso, también afectando ahí la vida de sus mascotas, de los animales. Así es, inclusive en un tiempo hubo un problema en el bosque de San Juan de Aragón porque pues, así alimentaban a los leones con carne de soya. Entonces, bueno, eso fue muy difundido en su momento por esa situación. Tratar de sustituir algo por otro alimento que no era el natural para ese tipo de animales. Y bueno, muchas otras situaciones que se dan. Ok, bueno, nos quedan 2 minutos nada más. Entonces, pues les voy a dejar otra tarea en el Classroom. Se los voy a abrir en el transcurso de la tarde. El martes siguiente no nos vemos porque es feriado por el Día de Muertos. Y entonces la siguiente clase es hasta de hoy en 8, el próximo jueves, que es 4, me parece, de noviembre. Pues mientras, si van a festejar algo, con mucho cuidado, cuídense mucho, tomen sus precauciones y pues que disfruten estos días de descanso. Nos vemos entonces el próximo jueves. Nada más estén ahí al pendiente de la tarea, por favor. Gracias, profe. Ok, que tengan Gracias, profe. un Igualmente. buen provecho. Cuídense mucho, nos vemos. Tenga bonito fin, profe. Gracias, Gracias, igual. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Mar, que estén